Buenas noches. Pues sí, como dice nuestro hermano, el pastor Jesse anda un poquito sin voz, como su servidor también. El domingo pasado tuvimos la fortuna de tener, bueno, aquí también ya vino Abraham Rocha con ustedes, ¿no? En la alabanza en los servicios. Tuvimos la fortuna de tenerlo en Toluca este domingo pasado, y entre que el pastor ya no tenía como que mucha voz, yo había salido a dar un viajecito en la moto y el aire me pegó horrible, también la garganta se me resecó un poco, y el buen Abraham Rocha lo mismo, ¿no? Entonces ahí en la comida hicimos un intercambio, yo creo que de bichos, entonces todo el mundo nos quedamos sin voz. Todo el mundo nos quedamos sin voz, pero el Señor es misericordioso y vamos adelante. Como bien dice nuestro hermano, les manda saludos el pastor Jesse. A mí me da muchísimo gusto ver que en este lugar se está ya estudiando el libro de Romanos. O sea, es algo en serio maravilloso, es algo fenomenal. No se lo pierdan, de verdad inviten gente, porque de todas las cartas de Pablo, bueno, todas son especiales por supuesto, pero Romanos tiene una riqueza impresionante. Y cada versículo, cada capítulo tiene la capacidad de volarle los fusibles a todo el mundo que lo estudia a conciencia, ¿no? Y a través de la revelación del Espíritu Santo. Y me da mucho gusto también que pues estudien eso, porque esos ya son filetes espirituales. Ya no es solamente la leche, no es el alimento suavecito, no, ya están ustedes adquiriendo alimento sólido y bastante proteína, ¿no? Entonces me da mucho gusto, mi corazón se llena de gozo de verdad, y se lo he dicho al pastor, qué maravilla que pueda ya este lugar recibir una palabra tan importante y tan profunda como el libro de Romanos. Y no se preocupen, pues van a seguir estudiándolo, lo van a seguir llevando. Hoy por cuestiones que ya mencionamos, el pastor no pudo estar con ustedes, pero aún así el Señor siempre tiene cuidado de sus ovejas, de todos nosotros, y siempre hay un mensaje importante que aprender dentro de la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿a quién le gustan las historias? A todos, ¿no? Y las bíblicas, pues más. Y sabemos que hay muchísimas dentro de la escritura, ¿no? Alguna vez alguien dijo, que no recuerdo el nombre, porque ese alguien le dijo a alguien, y así se fue. Y ya no sé si es verdad o no, pero tiene mucha razón. Las personas a veces dicen que las historias que vemos en los cines, en las óperas, en el teatro, en los grandes libros, pues son obras e historias maravillosas, ¿no? Y que son a veces mucho más famosas que el mismo evangelio. Y es una lástima, porque alguien decía, ¿no? La historia más grandiosa y más grandilocuente en la historia de la humanidad la tienen las escrituras. El problema es que no sabemos cómo contarla. Y tenía mucha razón, ¿no? No hay historia más impresionante, y hay muchísimas, ¿no? La Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, está llena de historias. Y por cierto, hay muchas películas que sí hablan de algunas de las historias. Entonces, las historias para mí siempre han sido muy importantes dentro de la escritura, porque nos ayudan a entenderla de una manera pues mejor, pero también están llenas de profundidad. Cuando nosotros leemos despacito cada una de las historias bíblicas, nos vamos a dar cuenta cómo a nuestra vista saltan muchos aspectos que debemos de aprender, muchos aspectos que debemos de conocer, y también, como en este mensaje, muchos aspectos que debemos de corregir. La Biblia siempre nos confronta, no porque nos quiera poner el pie en el cuello, sino porque para nosotros es de beneficio que transformemos nuestra vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme al pensamiento del mundo. Amén. Y esta noche, pues bueno, vamos a ver una de las grandes historias. Todo el mundo ha escuchado sobre la Torre de Babel, ¿cierto? Y todo el mundo sabe que pues ahí nacieron los diferentes idiomas, las diferentes lenguas, que son alrededor de 7,000, más o menos por ahí. ¿Cierto o no? ¿Alguien no sabía que ahí es donde se inician las lenguas? Bueno, pues ya te lo expliqué. Hay algo bien interesante. Los grandes estudios científicos, literarios, antropológicos, arqueológicos, de todas las áreas, buscan como el inicio de muchas cosas. ¿Y alguna vez ustedes se han preguntado qué piensa el mundo o las áreas seculares acerca del inicio de los idiomas? Algunos dicen que el hombre fue perfeccionando su manera de comunicarse. Evidentemente, personas que no son creacionistas o que creen en Dios o en que el Señor nos creó a cada uno de nosotros, sino evolucionistas. Y dicen que de ser métodos de comunicación agruñidos, así como changos,
que se fue poco a poco estilizando la manera de comunicarse hasta que se convirtió en idioma. Pero esa teoría, entre muchas, no lo vamos a analizar hoy. Estaría interesante que ustedes lo pudieran analizar en casita, pero eso tiene demasiados huecos que no nos dan a nosotros un parámetro correcto de que verdaderamente sí, el hombre después de comunicarse a gruñidos, articula las palabras y se convierte todo en un lenguaje. ¿Por qué? Porque hay diferentes regiones, hay diferentes maneras de vivir, hay diferentes culturas, hay diferentes medios ambientes, hay una diferencia cultural enorme entre un lugar de la tierra y otro. Entonces, pareciera un poco ilógico o absurdo que de todas las personas que había antes habitando esta tierra, que se comunicaban en las diferentes partes del mundo a gruñidos, todo el mundo tuviera que articular en algún momento consonantes y vocales. Eso no es así. Y bueno, no quiero profundizar en eso, ahí se los dejo de tarea que lo investiguen. No es una tarea espiritual, pero es interesante saber el origen de las lenguas. ¿Pero a qué viene todo esto? Porque bueno, normalmente lo que conocemos de la Torre de Babel es que Dios ahí crea las diferentes lenguas y los diferentes idiomas. Y yo quiero empezar contándote esto. Cuando Dios crea a Adán ya tenía un sistema lingüístico establecido y amplio. Y Adán era capaz aún de crear palabras, lo que nosotros ahorita ya no somos capaces de hacer. Ahorita te explico. Porque el libro de Génesis a nosotros nos enseña que Dios le da una indicación a Abraham y le dice, ponle nombre a todos los animales. Y entonces venían los animales y los animales no tenían nombre. Y Adán le empieza a poner nombre a los animales, ¿cierto o no? Él empezó a crear palabras. Dios no le dijo, al león le pones león, al hipopótamo le pones hipopótamo. ¿Me explico? Dios le da la indicación a Adán y Adán empieza a crear y a imaginar nombres. ¡Wow! Si yo te preguntara ahorita si puedes crear una palabra, posiblemente me dirías sí. Y posiblemente yo te preguntaría, ¿qué significa? Y todo lo que me puedas decir que significa esa palabra, ya existe una palabra para definirlo. Ponte a pensar en esto. ¿Podemos crear una palabra nueva? Se han creado algunas pseudo palabras que por el uso cotidiano se convierten en palabras aceptadas en el caso del español por la Real Academia de la Lengua Española, como hashtag, como arroba, palabras como muy modernas. Pero dentro de nuestro diccionario tan rico y de nuestra lengua tan rica, que es una de las más ricas del planeta, si a nosotros se nos ocurriera ahorita, quiero determinar una nueva palabra para que haya un significado sobre algo, ya no podemos hacerlo. Entonces, Adán tenía todavía una capacidad impresionante de poder bautizar con un nombre a cada una de las bestias que venían delante de él. Eso hace aún que la parte que cree más en la evolución que en el creacionismo encuentre dificultades en pensar que nuestro idioma tan rico y tan vasto no proviene ya de algo creado y algo que Dios puso en el hombre desde su creación, sino que viene de gruñidos hasta articulaciones con consonantes y vocales en todo el mundo, con diferencia. Parecería poco creíble. Repito, léanlo. Y esto es un contexto más o menos de lo que vamos a hablar acerca de la Torre de Babel. Pero ¿qué pasa con la Torre de Babel? Después del diluvio universal, donde solamente Noé y su familia salen vivos, la tierra se empieza a poblar una vez más. Y el contexto del capítulo que vamos a leer, que está en el libro de Génesis, en el capítulo 11, nos enseña a nosotros que parte de estas personas empiezan a viajar y se establecen en una tierra. Y nos vamos a dar cuenta que este breve relato de algo tan famoso como es la Torre de Babel, tiene una riqueza y una enseñanza espiritual súper vasta. Y nos vamos a dar cuenta que el diluvio, a diferencia de lo que muchas personas, incluyendo a la iglesia, piensa, el diluvio no acaba con el pecado. ¿Cómo?
Se supone que Dios destruyó la tierra y todos los habitantes de ella por la pecaminosidad del ser humano. ¿Cierto o no? Pero quedó Noé y toda su familia. ¿Alguna parte de la escritura dice que Noé y toda su familia fueron inmaculadamente santos toda su vida? No. La escritura nos enseña que todo ser humano tiene por característica la corrupción del pecado inherente por la caída de Adán. ¿Cierto o no? Entonces es algo que difícilmente se puede dejar de lado al estudiar la Torre de Babel, el pecado y muchas características pecaminosas del ser humano, porque y lo triste es que no se enseña a lo mejor de una manera correcta. Es decir, creen que cuando Dios destruye la humanidad, entonces todo ya es color de rosa, el pecado ha sido exterminado. Fueron exterminadas las personas pecaminosas y que no creyeron en Dios. Fueron todos aquellos que ofendieron a Dios con sus propias vidas, aquellos que no lo reconocieron, que no quisieron seguir sus principios y sus mandamientos. Sin embargo, Noé y su familia lo hicieron. Pero eso no significa que el pecado muriera con toda la humanidad, porque seguían humanos vivos. ¿Me doy a entender? Bueno, esto es importante comprenderlo porque dice la Escritura que cuando viajan y se establecen y se empieza a construir esta torre, lo que rodea toda esta idea, tengo que decirlo tristemente, es el pecado. Y para dejarlo más claro y comenzar a analizar esta historia tan breve pero tan importante, les pido que me acompañen a Génesis 11, desde el versículo 1. Miren, dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Esa es la historia. Eso es Babel. Es claro que el Señor es quien toma la pauta para confundir el lenguaje de todas las personas. Había una causa y había una consecuencia. Y es importantísimo que nosotros analicemos el corazón de todas las personas que viajaron hacia una ciudad y determinaron crear una ciudad y una torre. Y eso normalmente pues lo entendemos, lo comprendemos. Pero si nos vamos bien despacito en estos 9 pequeños versículos, te repito como al inicio, vamos a encontrar una riqueza que efectivamente nos va a confrontar, pero que al final nos va a bendecir. Y vamos a leer una vez más el versículo 1 al 3. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Era un único idioma. Desde Adán hasta la Torre de Babel se hablaba una sola lengua en toda la tierra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. ¿Qué tiene de importante esto? Fíjate cómo nos va a ir conduciendo el Señor hasta algo súper importante. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. La edad de piedra, o las construcciones de piedra, o todo lo que hacían
con piedra estaba ahora sustituido por el ladrillo y el asfalto en lugar de mezcla. El ser humano siempre ha tenido la capacidad de crear y mejorar técnica y tecnológicamente su entorno. Las casas que se construían hace 2000 años no son las mismas casas que se construyen en la actualidad. La arquitectura, la ingeniería, los materiales han cambiado. Si antes los techos eran de palma, ahora son de concreto. Si antes se cubrían con palma, ahora se cubren con teja. Si antes solamente se colgaban o se extendían tiendas sobre el piso, ahora se hacen grandes cimientos. Y podemos ver rascacielos como en Dubái, aquí mismo en la Ciudad de México. Edificios impresionantemente enormes que no existían hace 2000 años, ni hace 3000, ni hace 4000. Esto es un avance que el hombre ha hecho, sobre todo en el siglo XX, donde la tecnología y la técnica de construcción, y en todas las áreas, para no definir solo una, avanzó de una forma exponencial. Y eso hizo orgulloso al hombre. Salen de la tierra donde Noé estaba y llegan a Oriente. Y ellos empiezan a decir, bueno, encontramos esta llanura, vamos a construir una ciudad entera. Y vamos a hacer una torre. Ya tenían el plan. Y empezaron a usar una nueva técnica de construcción que los hacía a ellos más orgullosos de la capacidad que tenían de poder hacer las cosas. Sus avances tecnológicos mencionados en el versículo 3 no tienen por qué pasar desapercibidos. Porque tristemente, todo logro del ser humano, todo logro del hombre, todo logro individual o grupal, empieza a llenar de soberbia el corazón de las personas que no están en Cristo. Bueno, y tengo que decirlo, también de los que muchas veces de los que están en Cristo. Nos empezamos a creer completamente autosuficientes y completamente capaces de hacer absolutamente todo, sin la necesidad de reconocer que hay un Dios. Y esto es súper importante entenderlo, porque esto viene incluso, bueno, evidentemente desde la antigüedad, estamos hablando de hace 6000 años. Y empieza a haber un humanismo por los grandes logros. El humanismo, sobre todo en la época del Renacimiento, hablaba justamente de que no existía un Dios y de que toda capacidad humana, todo logro, yo lo hice. Todo éxito, yo lo conseguí por mí mismo, por mis capacidades, por mi esfuerzo, por mi talento. No tiene nada que ver aquí un sentido espiritual, ni el creador de nada. A mí nadie me equipó, yo tengo la capacidad de hacer y deshacer. Y el humanismo desde el Renacimiento habla justamente de esa manera. Deja de ser teocrático. Y todo se empieza a enfocar en el hombre. Y se piensa desde el Renacimiento que el mundo, que los astros, que todo gira en torno al hombre. Y se destrona a Dios. No hablemos de Jesucristo, no hablemos del Espíritu Santo, hablábamos de Dios del todo. Y no se equivoca la Biblia en mencionar un gran avance que tuvieron. Porque empiezan a llenarse de soberbia. Y si vamos a construir una ciudad y además una torre, bueno, empiezan a envanecerse. Tenemos una nueva técnica de construcción. Para nosotros ya no va a ser algo antiguo, va a ser algo moderno. Y dice 1 Corintios 8:1, todo conocimiento envanece. Pero entonces, ¿qué me quieres decir? ¿Que no tengo que acceder o no tengo que tener ningún tipo de conocimiento para no envanecerme? No. Solamente te digo que lo que nosotros tenemos como conocimiento es por la capacidad que tenemos de conocer las cosas, de investigarlas, de estudiarlas y de aprenderlas. Por supuesto de aplicarlas, pero esa capacidad no viene de mis fuerzas, esa capacidad viene de Dios. Y si no somos capaces de reconocer cada paso, cada logro, cada proyecto para primeramente glorificar el nombre de Dios y humildemente aceptar que es por Él que nosotros tenemos la capacidad de crear una ciudad, entonces estamos cometiendo el error de los habitantes de la Torre de Babel. Dice el versículo 4, y dijeron, vamos,
Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos sabían y no ignoraban que en el cielo se encontraba Dios. Venían de Noé, de la descendencia de quienes libraron el diluvio universal. Esa historia todo el mundo la sabía. Los bisnietos, los nietos, los hijos, los padres creían y sabían que existía Jehová y que había habido un diluvio por causa del pecado. Y decidieron crear una torre para llegar al cielo, para encontrarse con Dios a su manera. Y es tan triste encontrar que el pensamiento de muchas personas, como los habitantes de esta ciudad, y tristemente como ahora, es creer que por lo que nosotros somos capaces de construir, nos vamos a acercar a Dios. Y es un terrible error. La Escritura nos enseña que no había justo ni aun uno. No hay quien quiera encontrar a Dios. No hay quien le busque, dice la Escritura. Es tan terrible como la naturaleza pecaminosa y caída del ser humano rechaza todo lo que es Dios. Lo van a estudiar, o si no ya lo estudiaron en el inicio de Romanos. Y nos empezamos nosotros a comportar sin darnos cuenta, quiero pensar, sin darnos cuenta, y empezamos a construir una torre, porque nos queremos acercar a Dios, queremos subir al cielo por nuestros propios medios, queremos tener comunión a Dios como nosotros creemos que deberíamos hacerlo, no como la Escritura dice. Creemos que si nosotros levantamos cada vez más un ministerio, creemos que si nosotros cantamos cada vez más fuerte, si levantamos todo el tiempo las manos, si venimos todos los domingos, si nos arrodillamos, si creemos que por cualquier tipo de obra que aparentemente glorifica el nombre de Dios, nosotros vamos a alcanzar a Dios, estamos cometiendo un grave error. Estamos pecando de soberbia. Nos estamos envaneciendo. Porque nuestras obras no alcanzan jamás a Dios. Dice la Escritura que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces no oro porque estoy haciendo... No estoy diciendo que no ores. No estoy diciendo que levantes manos santas y alabes al Señor con todo tu corazón. No estoy diciendo que dejes de congregarte. Todo lo contrario, hazlo. Pero con la conciencia de que no es lo que tú haces lo que te ha acercado al cielo. No es lo que nosotros practicamos lo que nos ha llevado a la vida eterna. Es lo que nosotros hacemos la consecuencia de que reconocemos que Dios es nuestro Dios. No hagamos una torre de Babel. No pretendamos llegar al cielo con métodos humanos. Si está pasando tu vida por alguna situación adversa como la de todos, y es la voluntad de Dios que esos desiertos y esa adversidad pase por sobre nosotros para edificarnos, para que el propósito de Dios en nuestra vida se cumpla, no pienses que por pasar 20,000 horas de rodillas Dios va a cambiar de opinión. Nosotros no podemos hacerle manita de puerco a Dios. Si el plan de Dios es que atravesemos un desierto, que tengamos adversidad en nuestra vida, no es porque nos ponga el pie en el cuello, es porque quiere sacar lo mejor de ti. En otras ocasiones que he tenido la oportunidad de predicar, les he dicho, cuando oramos nosotros de Señor, quítame este dolor, quítame esta situación, quítame esto de mí, la Biblia en ningún lado te dice que te quita las cosas. Dios te enseña a vencerlas. Dios te toma de la mano y camina a tu lado para que lo crucemos ese desierto, para que venzamos la adversidad. No se trata de evadir el problema, no se trata de hacernos ciegos, sordos, y decir, bueno, pues ya que Dios se encargue y yo me quedo quietecito. No, Dios quiere que caminemos, Dios quiere que crucemos el desierto, que cumplamos el propósito. Nuestras obras no pueden ser una torre de Babel. Acercarnos al cielo no puede ser por parte nuestra, es de parte de Dios. Lo que podamos hacer de manera espiritual, de forma correcta, bajo la voluntad de Dios, no nos alcanza a nosotros para 5 minutos de gloria. No podemos comprar con todas esas acciones la eternidad.
ni siquiera borrar una sola mentira que hayamos dicho. Todo es por la sangre de Jesús. Todo es por el propósito de Dios. Y ellos, en Babel, no podían pensarlo así. Somos grandes, tenemos nuevos métodos para trabajar, para ganar dinero, para hacer negocios, nuevos métodos de enseñanza, de educación, nuevas estrategias de seguridad, nuevas formas de hacer política. Somos capaces. Vamos a hacer una torre con todo lo que nosotros sabemos, porque eso nos va a acercar al éxito. Porque eso nos va a acercar a ser mejores seres humanos. Porque eso nos va a acercar a ser reconocidos socialmente. Y tenemos tan puesta la mirada en lo que dice la sociedad, en lo que dicen los estándares sociales, en lo que dice el gobierno, en lo que dicen tus amigos, tus amigas, el comportamiento, cuestiones financieras, intelectuales, de grados académicos, política, etcétera. Y basamos todo el tiempo nuestra vida en eso. Y le ponemos cada vez más ladrillos a la torre. Y queremos alcanzar la gracia y la misericordia de Dios por cada ladrillo que nosotros construimos en la carne. No se puede. No debería de ser así. Te repito, el éxito, por así decirlo, o llamarlo de alguna manera, espiritual, no va a depender nunca de nosotros. Sino todo lo que hagamos es la consecuencia de que nosotros estamos bajo la dirección de Dios. Todo lo que logres, agradéceselo a Dios. Si tú eres capaz de dejar de usar piedra y ahora usar ladrillo, es por la misericordia de Dios. Es por la gracia del Espíritu Santo. Amén. Querían que todos los reconocieran. Fíjense cómo dice el versículo 4. Bueno, hagamos una ciudad de una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. ¿No tenían ya ellos un nombre? ¿No tenía toda la descendencia de Noé ya un nombre? Habían sido salvos la familia de Noé del diluvio universal y eran, pues le ponemos un nombre, los consentidos del Señor. Gente a la que el Señor amaba, gente a la que el Señor respaldaba. Los salvó como te han salvado a ti y como me ha salvado a mí. Y nosotros tenemos un nombre en el cielo, dice la Escritura, ¿cierto o no? Nos dará un nuevo nombre, pero también tenemos un nombre aquí. Y un nombre que debemos de cuidar. Y nos sabemos hijos e hijas de Dios, ¿cierto o no? ¿Lo crees? ¿Eres su hijo? ¿Eres su hija? Eres coheredero, coheredera del reino de los cielos juntamente con Cristo, ¿cierto o no? Ese es tu nombre. ¿Qué pretendes construir para que ese nombre deje de ser el que te identifica y pretendas tener otro? Estos constructores decían, vamos a hacer esto y tengamos otro nombre. ¿No les bastaba conocer que ellos estaban vivos por la misericordia de Dios? Porque Noé fue justo delante de los ojos de Dios. Porque Dios salvó a su familia y de ahí venían ellos. Su nombre provenía de la misericordia que Dios tuvo con esta familia en el diluvio. Nuestro nombre proviene de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros por causa de Jesucristo. ¿Te gustaría cambiar ese nombre? ¿Quién eres tú, cristiano, cristiana? Congregante de Vida Nueva para el Mundo, de cualquier otra congregación, de cualquier otro lugar donde se predique el evangelio. ¿Te gustaría cambiarte el nombre? Que ya no te dijeran hijo, que te dijeran gran político, millonario, que tu nombre fuera rey. Pues aunque quieras, Jesús sigue siendo rey de reyes. Aún así, Jesucristo está por encima de todos. ¿Te gustaría cambiar ese nombre? Luchamos porque a nosotros nos vean con un nombre distinto al que Dios nos ve.
Yo tristemente he aconsejado a una gran diversidad de jóvenes que creen que su nombre es no sirvo, que creen que su nombre es me quedaré solo, que creen que su nombre es burro, inútil, tonto. Mujeres que creen que su nombre es no sirves para nada, no eres una buena esposa. Hombres que creen que su nombre es inútil, mediocre. Y sin ganar nada han cambiado el nombre glorioso que Jesús ganó para nosotros por lo que dicen los demás. Y estas personas luchaban por tener un nuevo nombre. ¡Qué absurdo! Y dice el versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora que lo han pensado hacer. Dios conocía y conoce el corazón de los seres humanos. Dice, no va a haber nada que los frene para seguir con esta herejía. No va a haber nada que los frene si se han propuesto pecar. No hay nada que frene el orgullo y la soberbia del hombre. Si nosotros no conociéramos de Dios, si Jesucristo no nos hubiera rescatado a cada uno de nosotros, muy posiblemente estaríamos metidos en pecados tan graves como la soberbia, como la vanidad. Y basaríamos nuestra vida justamente en lo que hacían los habitantes de la torre. Hablan una sola lengua, decía Dios. Están todos de acuerdo, decía Dios. Pero están de acuerdo en hacer lo que no es agradable delante de mí. Dios reconocía la capacidad que tenían de comunicarse y de estar de acuerdo. Pero para hacer lo malo. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios nos hemos puesto de acuerdo para hacer lo bueno? Para hacer cadenas de oración verdaderas, no las que se solicitan en Facebook. No las que se mandan al WhatsApp y que si no la mandas tendrás 15 cuántos años de mala suerte. No cadenita de oración, porque no. El Señor entendía que estas personas tenían un solo lenguaje y podían ponerse de acuerdo, lamentablemente para hacer lo malo. ¿Qué esperamos nosotros? Teniendo un solo lenguaje en común, que es el Espíritu Santo, para ponernos de acuerdo y hacer la voluntad de Dios. Voltea al que está a tu alrededor. Es tu hermano, es tu hermana. Entre ustedes se brindan confianza, ¿sí o no? Sí. Claro. Ustedes están para ser el hombro de la persona que tienes a un lado, ¿sí o no? Esa es la iglesia de Jesucristo, o esa tendría que ser. A veces no sabes cómo se siente de doloroso aquí enfrente, de ver que el Señor nos tiene a todos en el hueco de la palma de su mano y nosotros nos empujamos y nos aventamos y nos ponemos el pie para todo. En lugar de ser verdaderamente la iglesia que con una sola lengua, que es el poder de Dios, el creer en Dios, la fe en Jesucristo, pudiéramos ponernos de acuerdo no para construir una torre, para construir, edificar, sanar, ayudar al cuerpo de Jesús. Eso sí tiene mérito. Y tenemos la capacidad de hacerlo, ponernos de acuerdo. Tú no hablas un idioma distinto al mío, yo hablo de Jesucristo. Tú no me hablas de Hare Krishna, tú no me hablas de Buda. ¿O sí? Tú no me hablas de Satanás. Tú me hablas de Jesús, yo te hablo de Jesús. Tenemos una lengua en común. Ese es nuestro principio. Y todo lo que podamos construir lo tenemos que hacer en su nombre y para su gloria. Dice la Escritura que todo lo que hagamos lo hagamos como para quién. ¿Qué tal te desempeñaste hoy en tu trabajo? En tu casa, con tus papás.
con tus hijos, contigo mismo. ¿Lo hiciste como para el Señor? ¿Decidiste tener una lengua diferente y que te otorgara la circunstancia un nombre diferente? ¿El nombre de hijo y de hija de Dios lo pusiste en la cartera o lo pusiste en el buró, en el cajón de la cómoda? ¿Lo dejaste antes de salir de casa? ¿Y lo tomaste antes y te lo echaste al bolsillo antes de venir a escuchar la palabra de Dios? Perdóname que sea tan claro. Pero no soy yo el que se da cuenta de las cosas, es el Señor. Y dice el versículo que Él se dio cuenta de su corazón, que ellos se habían puesto de acuerdo y que habían comenzado la obra y nada les haría desistir ahora que habían pensado hacerlo. Nada nos hace desistir. Ezequiel 28 habla justamente de la soberbia y de la altivez de Lucifer. Y nada lo hizo desistir a querer compararse como Dios. Léanlo, ahí viene la caída. Ya no usamos piedra, ahora usamos ladrillos. ¡Wow! Puedo ponerme de acuerdo con mis amigos para irme a contratar mujeres. Puedo ponerme de acuerdo con mis amigos para irme de pinta de la escuela. O con mis amigas para criticar a los esposos. De verdad, iglesia, perdón que sea tan claro. Pero la actitud que tenían las personas que estaban edificando esta ciudad, tristemente, no ha cambiado mucho hasta nuestros días. Y no podemos nosotros desprendernos de la voluntad de Dios. Juan 15:5 dice, separados de mí, nada pueden hacer. Pero el poder hacer no solamente significa construir, significa andar en integridad. Significa andar como es debido, como un buen padre, como una buena madre, como buenos hijos, como buenos amigos, como buenos hermanos en Cristo, separados del Señor. Todas esas cosas no las podemos hacer. No las podemos llevar a cabo. Y si las llevamos a cabo en nuestras fuerzas, con nuestro conocimiento carnal, con nuestra propia experiencia, no a través de la guía del Espíritu Santo. Dios sabía que no habría arrepentimiento en ellos, que iban a continuar, que iban a ser tercos en querer alcanzar el cielo por sus medios. No iba a haber arrepentimiento. Y entonces el versículo 7 dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios nos muestra que al estar confundidos, no podemos seguir adelante con nuestros planes. Y a veces uno no sabe por qué las cosas no resultan. Y a veces uno no entiende por qué lo que supuestamente habías puesto en oración, lo que tú querías hacer para glorificar el nombre de Dios, no prospera. Lo que tú habías propuesto o resuelto hacer con tu familia, con tus hijos, no haya una luz y te hallas solamente en confusión. Déjame decirte algo, quizá tus intenciones no son las que están mal. Quizá somos nosotros los que primero tendríamos que solucionar cosas para después acceder a los planes y a la voluntad de Dios. ¿Qué hay de malo en orar por mi familia? Nada. ¿Qué hay de malo en desear que toda mi familia sirva al Señor? ¿Qué hay de malo en que yo pueda convencer a mis amigas, a mis amigos de que vengan un domingo a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué hay de malo que alguna vez pueda convencer a mi esposo que en lugar de que se quede de baquetón viendo la tele, venga a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué tiene de malo? Nada. Pero le pedimos a nuestros hijos que sirvan al Señor agresivamente. Pues bueno, lo iba a decir así, con peladeces. Queremos convencer a nuestro marido que escuche la palabra de Dios para que cambie su forma de ser con la esposa, ofendiéndolo y sobajando sombría. Y queremos hacer muchas cosas que son positivas, pero nuestro entendimiento está corrompido.
No damos ni siquiera un claro ejemplo de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida como un buen fruto. Y queremos convencer a los demás que es aquí donde se encuentra el cambio. Y nada nos detiene. Y nos empezamos a comportar de la misma manera y dices, esto no es así. Y genera confusión en nuestras vidas. Y solamente la confusión te va a permitir a ti encontrar la dirección de Dios. Escúchalo bien. Cuando estés confundido, no sigas caminando de esa misma manera. Cuando estés confundido, pregúntale a Dios. No le preguntes, ¿por qué mi esposo no quiere ir? ¿Por qué mis hijos no quieren servir? ¿Por qué mi hermano no quiere dejar las drogas o el alcohol? ¿Por qué hay personas y esta persona? ¿Por qué nadie hace lo que tú quieres, Señor? ¿Por qué nadie toma consejo? ¿Por qué nadie quiere escuchar tu palabra? Bueno, tantas cosas. ¿Por qué no le preguntas, Señor, hay algo en mí que esté impidiendo que yo sea un canal de bendición para las demás personas? Señor, si yo estoy confundido, si estoy pecando de soberbia, de avaricia, todas las cosas que impiden que el plan de Dios pueda realizarse de la manera correcta en mi vida, Señor, muéstramelo a mí. Tú fuiste capaz de ver el corazón de todas las personas que construían esta torre y viste que era corrupto y decidiste confundirlos para que no siguieran adelante. Yo estoy haciendo algo mal, Señor, no permitas que continúe adelante. Y entonces encontrarás propósito. Y entonces encontrarás seguridad en lo que el Señor quiere hacer. Y oraremos de la manera correcta. No me malentiendas. No se trata de, estoy mal, entonces a mí el Señor no me pela, entonces no voy a seguir orando porque de todas formas ni me hace caso y me va a confundir más, entonces ya mejor así le sigo. Y que se resuelvan solitas las cosas. No, no es así. No podemos despreciar la disciplina del Señor. Ni podemos decir, pues claro, Señor, a ver, si tienes que confrontarme, hazlo a través de este mensaje. Señor, si tienes algo que decirme, Padre, háblame en un sueño. Háblame en la escritura, háblame en la oración. Es más, me voy a callar. Porque luego ni nos callamos, estamos, ay, Señor, duro y duro y duro. Y el Señor, a ver, ¿a qué hora te callas? Pues yo también te tengo algo que decir. Y parece gracioso, pero es la verdad. En la oración es importantísimo guardar silencio. Antes de que empieces a orar, guarda silencio. En el Espíritu vas a sentir en el momento que estás ya en comunión con el Señor. Y como si tuviéramos tanto que decir. Jesús, ¿cuánto tiempo oró al Padre? 40 días y 40 noches. ¿Qué tanto le habrá dicho? Nosotros con 5 minutos ya acabé. 40 días y 40 noches orando. 40 días y 40 noches orando. Y repito la pregunta, ¿qué tanto le decía? Bueno. Es que si entendemos que la oración no nada más es bla, 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 sino que la oración es una comunicación con emisor y receptor, entonces tiene que haber un diálogo. Y entonces Jesús no solamente se la pasaba hablando, también escuchaba al Padre. Y él entendía. Y Jesús nunca se confundió. Jesús no oró, ni quiso participar en su ministerio, ni practicar su ministerio confundido. ¿Alguna vez crees tú que Jesús tuvo una duda de qué tenía que hacer? Él sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Él sabía perfectamente lo que le iba a suceder. Yo soy carpintero de los buenos. Voy a hacer una muralla de madera o voy a hacer algo para que aquí ni nadie de los fariseos, nadie de los concilios me agarre. O sea, pudo haber hecho 1000 cosas. ¿Y era la voluntad de Dios? No, y seguramente Dios hubiera confundido todos esos planes, como confundió la mente de muchos en las Escrituras. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Como hombre, por supuesto, como Dios lo sabe todo, pero como hombre. Y estuvo delante de la presencia del Señor todo el tiempo, sabiendo qué hacer. Y nunca se llenó de vanidad. No porque él pudiera convertir el agua en vino, así como dejar de usar piedra y usar ladrillos, él jamás se envaneció. La palabra envanecer viene de la palabra hebrea ebel, que significa vacío, sin sentido. Por ejemplo, cuando le dicen a alguien, ¡ay, qué vanidoso! Entonces no está hablando de las personas cuando son vanidosas, de que muestran cosas que valen la pena, sino todo lo que carece de sentido, todo lo que es vacío. Vanidad de vanidades, decían, ¿no?
Salomón, la vida es vanidad de vanidades, vacío de vacíos. Léanse todo el libro de Eclesiastés, es maravilloso. Van a encontrar el verdadero carácter de un hombre consagrado a la vida de Dios, arrepentido de haber convertido su vida en soberbia y en codicia y en ambición. Y al final termina con lo más maravilloso, el final de todo el choro, al final de todo lo que leyeron, lo importante es esto: teme a Dios y sigue sus mandamientos. ¡Wow! Teme a Dios, respétalo, es Dios. Considera que el cielo no es algo donde tú tengas que habitar por tus propios medios, sin crear una torre. Él dice en la Escritura, se amontonó plata, oro, mujeres. No negué a mi vista cosa alguna. Lo que veía, lo tenía. Imagínate cuando vas aquí abajo al centro comercial y las boutiques, las agencias de coches, todo así, ese también, es que me lo lleven, este me lo llevo puesto, todo. Y dice, aborrecí seguir viviendo. Se quería muerto. A la risa le dije, enloqueces. Y al dinero, ¿de qué sirve esto? El hombre más sabio y más rico de la historia aborrecía seguir viviendo. Edificó una torre y el Señor lo quebrantó. El final de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Versículo 8. Con esto terminamos. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar aquella ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La ciudad quedó en confusión, y lejos de ponerse de acuerdo para arrepentirse, prefirieron esparcirse con aquellos que practicaban el mismo pecado. Dios confunde las lenguas de todos. No hay manera de que se pongan de acuerdo y que sigan adelante con la construcción. Y cuando yo no me entendí con alguien, me voy. Y así pasa con familiares, con amigos, en la escuela, en el trabajo, en todos lados. Lejos de arrepentirse y de considerar el mal que se está haciendo, no, se juntan con las personas que hablan el mismo idioma y deciden irse a seguir practicando el pecado. La Escritura nunca habla de que aún después de que Dios descendió, se arrepintieran, sino que tomaron cada uno las personas con las que se entendían y se fueron de ahí. Y te repito, lo vemos en todas las áreas de nuestra vida. Vámonos nosotros, porque el aleluyo no fuma, y se agarran los que fuman. Vámonos nosotros, porque el aleluyo nos embriaga. Vámonos los que nos embriagamos y seamos amigos. Vamos nosotros a contratar mujeres, a contratar hombres, porque el aleluyo no fornica. Y se retiran hablando el mismo lenguaje, practicando el mismo pecado, sin arrepentirse. Y es algo tan real, tan verídico que pasó en Babel y que sigue pasando en nuestras vidas. La confusión del lenguaje no nos tiene que unir con lo que es pecaminoso delante de los ojos de Dios. Tenemos que hablar el mismo lenguaje, y se los decía hace un momento. Tenemos un solo lenguaje en común. Se llama Jesús. Amén. La única lengua que nosotros hablamos es espiritual. La única lengua que nosotros entendemos es esta. Toda palabra que sale de la boca de Dios es la lengua que nosotros debemos entender. Que no se ha hallado en nosotros que el Señor provoque confusión en la lengua
para irnos con quien practica otro idioma. Que no se ha hallado en nosotros quien tergiverse las escrituras para crear una religión y entonces irnos sin arrepentirnos y hablar otro idioma. Este es nuestro idioma, hermanos. Esta es nuestra lengua, hermanos. Esto es lo que nosotros tenemos en común. Y aquí no cabe el yo pienso, yo creo, yo supongo. Es lo que Dios dice. Nada más. Y cosa tan maravillosa que hablando el mismo idioma podemos ponernos de acuerdo. Y dice la Escritura, como consejo de Jesús, donde estén 2 o más reunidos en mi nombre, todo lo que pidiereis os será hecho. Todo lo que pidiereis, conforme a la voluntad de mi Padre, os será hecho. Si están 2, 3, 5, 10 en el camino real, ahí estoy yo con ustedes. Es la misma lengua. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Dios tan bueno, Señor, que tú nos has dado una lengua única, un solo idioma, Padre, el espiritual. En tu palabra, Señor, tú nos dices que la Escritura es viva y es eficaz. Señor, que tus palabras son vida y que son espíritu. Tú nos has enseñado, Padre, que este libro no habla a nuestros oídos carnales, sino a nuestros oídos espirituales. Que la lengua que nosotros practicamos y que percibimos, Señor, es la de tu Espíritu Santo. La que tú quieres que hablemos, con la que tú quieres que platiquemos, con la que tú quieres que nos comuniquemos, con la que tú quieres que nosotros nos acerquemos a ti. Padre Santo, te pedimos de una forma humilde, Señor, que si nosotros en cualquier área de nuestra vida hemos estado construyendo una torre de Babel, Señor, Padre, que en este momento tú la destruyas, Dios. No queremos, Señor, tener la actitud de estos constructores, que llenos de soberbia, Señor, que llenos de vanidad por sus propios logros, olvidaron tu nombre y tus principios. Ayúdanos, Señor, a que no sea por nuestros medios ni con nuestro propio entender que nos podamos acercar a ti con nuestros propios medios. Olvídate, Señor, de que nosotros podamos hacer algo que nos acerque a ti, Señor. Todo lo contrario, ayúdanos a entender que es como tú dices, como tú nos enseñas, como tú nos llamas. Ayúdanos a responder, Padre. Ayúdanos a practicar esta lengua, este idioma, que es el del Espíritu. Porque las personas que en la carne piensan son de la carne, pero quienes piensan en las cosas del Espíritu son del Espíritu. Te pedimos, Padre Santo, en esta hora, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos revele si es que hemos estado construyendo escalones, si es que hemos estado construyendo pisos completos, o si es que ya tenemos una torre, Padre. Queremos que sea destruida, Señor. No queremos nada que no provenga de ti, de tu voluntad, Señor, de tu amor, de tu misericordia. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que quites toda confusión también que pueda haber en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé convicción de pecado. Que nos ayude a entender que quizá estamos confundidos en muchos aspectos de nuestra vida espiritual, no por los demás, mucho menos por ti, sino por nosotros mismos. Te damos gracias, Padre Santo, porque tu palabra es viva, es eficaz. Porque tu palabra, Señor, nos muestra que hay una riqueza espiritual tremenda, Padre, que nos ayuda a vivir en esta tierra, en este lugar de manera temporal, pero conforme a tu voluntad y conforme a tus principios. Ayúdanos, Padre Santo, a ser más sensibles a cada letra, a cada palabra, a cada versículo, cada capítulo que nosotros leamos, porque sabemos que está llena de riqueza, que está llena de enseñanza, pero también de confrontación.
Ayúdanos a ser valientes, Señor, y enfrentarnos y no evadir nuestra realidad en ti, para que nosotros podamos crecer, para que hagamos las cosas conforme a tu voluntad, para que recibamos consejo, fortaleza, dirección, instrucción, Padre, que tanta falta nos hace. Te damos tantas gracias, Señor, por este estudio, y te pedimos que nos bendigas. Alabamos tu nombre, Señor, y lo bendecimos. Tú reinas, Padre, por los siglos. Tú reinas, Señor, a ti sea toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza y todo el imperio por los siglos de los siglos. Amén, Padre. Amén, Señor.